Hola, espero se encuentren bien. Vamos con la primera parte de cerebro. Como siempre, iniciamos con esta diapositiva donde vemos la clasificación anatómica. Dijimos que el sistema nervioso se dividía en central y en periférico y que el central a su vez estaba compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Dentro del encéfalo está el cerebro, conformado por los hemisferios cerebrales y por el diencéfalo. Si volvemos a esta diapositiva, sabemos que entonces, como es un elemento del sistema nervioso central, para su descripción vamos a hablar de configuración externa, donde hablamos de sus estructuras superficiales, donde ahí comentaremos sobre las cisuras, los surcos, las circunvoluciones, se forman los lóbulos, frontal, parietal, temporal, occipital, y lo vamos a ver desde varias vistas, una vista externa, una interna, una inferior. Y después hablaremos de la configuración interna, que son las estructuras profundas, y dijimos que lo dividíamos en sustancia gris, sustancia blanca y sistema ventricular. Y esta vez lo vamos a dividir acá en hemisferios cerebrales y diencéfalo, donde vamos a hablar de la sustancia gris de ambos, de la sustancia blanca de ambos y del sistema ventricular de ambos. ¿Ok? Entonces continuamos con este cuadrito. En esta oportunidad nos toca esta parte. Cerebro se divide en hemisferios cerebrales y en diencéfalo. Con respecto a la configuración interna, tenemos entonces que la sustancia gris de los hemisferios cerebrales es corteza y núcleos basales. Y el diencéfalo sería tálamo e hipotálamo. La sustancia blanca es la misma para ambos, que son las fibras comisurales de asociación y de proyección. Y el sistema ventricular para los hemisferios cerebrales es el ventrículo lateral o los ventrículos laterales, y para el diencéfalo sería el tercer ventrículo. Entonces, cerebro. ¿Cómo vamos a hacer esta clasificación? Como siempre lo dividimos en configuración externa y configuración interna. La configuración externa vamos a estudiar las cisuras y las circunvoluciones, que me van a formar lóbulos. Y esos lóbulos tenemos estos. Los principales que todos los libros se los van a mencionar son estos cuatro, que son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Aparte, también está otro lóbulo que no se encuentra directamente en la superficie, sino que hay que abrir la cisura de Silvio para poder verlo un poquito más profundo. Ese sería el lóbulo de la ínsula. Y aparte hay otro lóbulo que algunos libros lo mencionan, que es el lóbulo límbico. Pero eso forma parte del sistema límbico. No está delimitado anatómicamente. No hay un sector donde tú digas, este es el lóbulo límbico, como podemos hacer con los otros cinco. Porque en esto nosotros sabemos dónde está el frontal, dónde está el parietal, el temporal, el occipital y el de la ínsula. Anatómicamente, el límbico no, sino que está compuesto, es un lóbulo más que todo delimitado por función. O sea, está compuesto por varias estructuras que están dentro del cerebro, pero que están separadas, están separados todos sus componentes. Entonces, algunos libros solamente explican sistema límbico, aparte ya en la anatomía funcional del cerebro, y hay otros libros que sí incluyen al lóbulo límbico como uno de los lóbulos del cerebro. Por eso les coloco estos dos en cursiva, para que vean que estos van a ser los más evidentes de la superficie, y aparte los otros libros a veces mencionan esto. Entonces, de acá vamos a tener las áreas corticales, que son las áreas funcionales del cerebro, ya en la corteza, donde están las neuronas, que son las presidentas del organismo, las que perciben y las que dan las órdenes, ¿ok? Ellas reciben información, llega ahí y ahí es donde nosotros ya realmente sabemos lo que estamos percibiendo, toda esa información que viene del exterior, pero también se da la orden para la función motora, para que nosotros nos desenvolvamos, ya sea para hablar o sea para movernos. ¿Ok? Entonces, esas serían las áreas corticales que las vamos a estudiar en la clase de anatomía funcional. Con respecto a la configuración interna, sí lo vamos a dividir en hemisferios cerebrales y encéfalo. Acá, ¿por qué no lo dividí así? Porque en la configuración externa, fundamentalmente lo que vamos a ver es hemisferios cerebrales. Recuérdense que el cerebro, o sea, cuando hablamos de embriología, dijimos que los hemisferios cerebrales estaban así, ¿ok? Y el diencéfalo estaba acá. Entonces, en la configuración externa, fundamentalmente por la vista externa, por la vista interna y por la vista inferior, lo que más vamos a ver es hemisferio cerebral. Y también a veces se ven, dependiendo de los cortes, se ven algunas estructuras del diencéfalo. Pero el diencéfalo sí se estudia en los componentes de la configuración interna del cerebro, ya sea para hablar de los núcleos o de la sustancia blanca o etcétera, de los hemisferios cerebrales y también la del diencéfalo. ¿Me explico? En configuración interna sí vamos a ver todos los componentes del diencéfalo
y también la configuración interna de hemisferios cerebrales. Ahí lo vamos a ir desarrollando. Entonces, ambos, como ya dijimos, van a compartir su sustancia blanca, que la dividimos en fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. Por su parte, cada uno va a tener su sustancia gris y también su sistema ventricular. En el caso de la sustancia gris de los hemisferios cerebrales, lo vamos a dividir en dos, en la corteza y en los ganglios basales. La corteza son esas neuronas que están en las periferias que van a estar en la capa más superficial, ¿ok? O sea, en la superficie se va a encontrar esa sustancia gris de la corteza, que son las que forman entonces las áreas corticales, que son las áreas funcionales del cerebro, principalmente donde están, como siempre he dicho, las neuronas presidentas del organismo. Y tenemos también de sustancia gris los ganglios basales, que ahí los vamos a ver más adelante. Con respecto al sistema ventricular, en los hemisferios cerebrales tenemos los ventrículos laterales. Con respecto al diencéfalo, su sustancia gris va a estar conformada por el tálamo y el hipotálamo fundamentalmente, y su sistema ventricular va a tener el tercer ventrículo. ¿Ok? Entonces, ya luego profundizamos con todo esto y vamos a entender mejor este esquema. Por ahora, vamos a hablar de configuración externa. ¿Ok? Configuración externa de cerebro. Comenzamos. Como ya habíamos dicho, que si vemos la mitad de un cerebro, o sea, suponte, aquí está, perdónenme el dibujo tan feo, ¿ok? Un cerebro es así. Si nosotros quitamos esto, ¿ok? Entonces, vamos a poder ver el cerebro. Desde aquí tenemos el diencéfalo, que vamos a ver un poquito. Y aquí tenemos los hemisferios cerebrales. Entonces, lo vamos a ver desde una cara externa, desde una cara interna y desde una cara inferior. ¿Ok? Fíjense que esta cara externa sería entonces convexa y es la que vamos a estudiar primero. Y aquí tenemos, entonces esto sería anterior y esto sería posterior. Vamos a ir dibujando. Aquí tenemos una cisura que es la cisura lateral o de Silvio. Y esa va a tener prolongaciones hacia arriba que después vamos a ver que me va a dar algunas estructuras acá. Acá tenemos la otra cisura que es la cisura de Rolando o cisura central. Estas dos son las cisuras principales. A partir de aquí nos vamos guiando con todo lo demás. Entonces, son muy pinchables, son muy preguntables en un oral, son muy importantes. Estas dos son las dos cisuras principales. Aparte va a haber una tercera cisura, que es la cisura parieto-occipital, que normalmente desde la vista externa no se ve completa. Ella se ve mejor desde la vista interna. Pero en la vista externa no la vemos completa, vemos un poquito. Pero ella, en conjunto con las otras dos cisuras, me ayuda a delimitar entonces los lóbulos. Y aquí los voy a marcar. Cerramos acá. Aquí hacemos una línea imaginaria. Eso, ahí está, ya está hecha. Aquí hacemos otra línea imaginaria. Y aquí me quedarían delimitados entonces los lóbulos del cerebro. Este sería el lóbulo frontal, este el lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Para ver al lóbulo de la ínsula tendría que abrir la cisura de Silvio, es decir, bajar al temporal y subir al frontal, para poder ver dentro al lóbulo de la ínsula. Y ahí lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso, estas son las cisuras principales, porque son las que me delimitan los lóbulos. No están dentro de un lóbulo, están delimitándolos. Y aparte tenemos la cisura parieto-occipital, que también va a contribuir en eso. Aquí tenemos entonces, por parte del lóbulo frontal, tendremos la cisura precentral. Y entonces acá se me formaría la circunvolución precentral. O sea, el cerebro, cuando él está en la cavidad craneal, entonces cuando va creciendo, es como que el tejido cerebral, que obviamente tendría que ser mucho, porque es el que controla prácticamente todo, ese tejido cerebral termina siendo más grande que la cavidad craneal. Me explico. Supongamos que esta es la cavidad craneal, vista de anterior. Y entonces el cerebro está así creciendo, todo tranquilo. Pero a veces el cerebro termina siendo más grande y entonces, ¿qué hace? Él sigue creciendo pero forma cisuras para formar circunvoluciones, para poder entrar en la cavidad craneal, para poder quedarse ahí. Entonces, esto sería la cisura, que algunos libros también le dicen surco, pero hay otros libros y hay otros profesores que prefieren decirle solamente surco al surco interhemisférico. Y todos los demás son cisuras. Entonces, para ir por lo seguro, yo les diría cisuras.
que es aceptado de todas maneras. ¿Ok? En cambio, surco es aceptado a veces solamente para el surco interhemisférico y a veces para la cisura. Entonces, yo les recomendaría que dijeran cisura. Y estas elevaciones se le van a llamar circunvoluciones, que yo las abrevio con C y B. ¿Ok? No sé, aquí. C y B. ¿Ok? Circunvoluciones. Entonces, seguimos. Aquí quedaría una cisura y aquí quedaría otra cisura. Esta es la de Rolando, que ya la habíamos visto al inicio, y esta es una cisura que sí está dentro del lóbulo frontal, que sería la cisura precentral. Entre las dos estaría entonces la circunvolución precentral. De esa cisura precentral no siempre están conectadas, pero hacia adelante salen dos cisuras horizontales. Esta es una cisura más que todo vertical. Estas serían dos más horizontales, que serían la cisura frontal superior y la cisura frontal inferior. Eso me divide acá a tres lóbulos, perdón, a tres circunvoluciones, que sería la circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media y circunvolución frontal inferior. Fíjense que esta circunvolución frontal inferior está dividida por estas prolongaciones de la cisura de Silvio hacia arriba. Está dividida acá abajo en tres porciones, que sería una porción orbitaria, que es la más anterior, una porción triangular, que tiene forma triangular y que está en el medio, y finalmente más atrás, ya relacionado con la circunvolución precentral, la porción opercular. ¿Ok? Circunvolución frontal inferior, aquí porción orbitaria, porción triangular y porción opercular. Ahora nos vamos al lóbulo parietal. Eso es todo con respecto al lóbulo frontal. Ahora en el lóbulo parietal vamos a tener la cisura postcentral. ¿Ok? Fíjense como esta cisura central o de Rolando es más verticalizada, más vertical. Lo que pasa es que ellas van como en zigzag, no son tan precisas, no son rectas. Pero si ven que tiene un sentido más vertical, y entonces la cisura que está delante y la cisura que está detrás también van a ser verticales. Y aquí tenemos entonces la cisura precentral con la circunvolución precentral, que es parte del lóbulo frontal. Y en el lóbulo parietal vamos a tener la cisura postcentral y por ende aquí estaría la circunvolución postcentral. Esta precentral es para la vía motora y esta postcentral es para la vía sensitiva. Eso lo vamos a hablar después cuando hablemos de vías. Aparte en una cisura más horizontal, que es la cisura intraparietal. Y eso me divide al lóbulo parietal en dos lóbulos, o lobulillos. Lobulillo parietal superior y lobulillo parietal inferior. Y igual, estos son como circunvoluciones. Lo que pasa es que son más grandes que las circunvoluciones y por eso les dicen lobulillos. Pero también en algunos libros los mencionan como circunvolución parietal superior y circunvolución parietal inferior. ¿Ok? Entonces, pero le pueden decir lobulillo también. Y aquí van a haber dos circunvoluciones más pequeñitas, que es la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular. Y ahí les voy a explicar en un momento. Vamos entonces ahora, eso con respecto al lóbulo parietal. En el lóbulo temporal vamos a tener dos cisuras que también son horizontales, que sería cisura temporal superior y cisura temporal inferior. Y pasa lo mismo que en esta porción del frontal. Tendríamos entonces acá la circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior. ¿Ok? Frontal superior, frontal media, frontal inferior, circunvolución temporal superior, temporal media y temporal inferior. ¿Ok? Fíjense que la cisura de Silvio llega hasta acá y la cisura temporal superior llega hasta acá. Entonces, con respecto al lóbulo parietal, la circunvolución supramarginal es esta que envuelve o que está alrededor del extremo más posterior de la cisura de Silvio. Y la que está alrededor del extremo más posterior de la cisura temporal inferior, temporal superior, es la circunvolución angular. O sea, ahí se delimita. O sea, tomando en cuenta esto y esto, es que sabemos que aquí estaría esta porción, sería la supramarginal y esta porción sería la angular. Ok, ya más arriba acá lobulillo parietal inferior, cisura intraparietal y lobulillo parietal superior. Y aquí tenemos entonces la cisura parietoccipital, que ya le habíamos hablado, y esto sería aquí, chiquitita, más pequeña, que tanto la cisura esta, que es la calcarina, y la cisura parietoccipital la vamos a ver mejor desde una vista interna. Entonces, esta sería la cisura calcarina, esta es la cisura parietoccipital. Acuérdense, aquí yo les completé con una línea imaginaria para saber que este sería entonces el lóbulo occipital. Y él va a tener circunvoluciones y cisuras
occipitales, así se les dice. No, ahí les puse esto tipo esquemáticamente. No es que está precisamente así, sino que tiene un montón de cisuras chiquititas y circunvoluciones chiquititas que no tienen un nombre específico como los demás lóbulos, sino que están ahí. ¿Ok? Con eso es suficiente. Circunvoluciones y cisuras occipitales. Y esta que sería la cisura calcarina. No olviden esta, que esta es muy importante. ¿Ok? Después, cuando veamos las áreas funcionales del cerebro, vamos a hablar más en la anatomía funcional del cerebro. Vamos a hablar más detalladamente de todas esas áreas en donde están y qué representa cada una funcionalmente. Por ahora recuerden que acá en la precentral está el área motora primaria, en la postcentral está el área sensitiva primaria. Aquí a nivel de la circunvolución temporal superior está el área auditiva primaria. Aquí a nivel de la cisura calcarina está el área visual primaria, ¿ok? Entonces, eso es como lo más importante, que nos vayamos ubicando con esto. Pero primero estudiamos la anatomía y luego en otra clase estudiamos la parte funcional. Y ahí tenemos entonces la imagen del néter. Fíjense entonces aquí lo mismo que les estoy diciendo. Esta sería la cisura de Silvio y esta la cisura de Rolando. Cisura central y cisura lateral. Bien. Aquí entonces hacia acá estaría, aquí voy delimitando, voy a ir marcando. Esta es la cisura de Silvio y esta sería la cisura de Rolando. Entonces hacia acá estaría el lóbulo frontal. Entonces fíjense, aquí estaría la cisura precentral y por ende esta es la circunvolución precentral. Esta sería la cisura frontal superior, esta es la cisura frontal inferior. Entonces este es la circunvolución frontal superior, frontal media y frontal inferior. Fíjense que esta cisura de Silvio tiene unas prolongaciones acá que me divide entonces una porción orbitaria, una porción triangular y una porción opercular. Y esta que es la circunvolución precentral. ¿Ok? Ahora nos vamos al lóbulo parietal. Tenemos aquí la cisura postcentral o postrolándica, también le llaman. Y aquí estaría entonces la circunvolución postcentral. Bien, aquí la cisura intraparietal, aquí el lobulillo parietal superior y aquí el lobulillo parietal inferior. Fíjense, esta es la cisura temporal superior y esta es la cisura temporal inferior. Entonces aquí alrededor de la cisura temporal superior está la la circunvolución angular. Y aquí alrededor de este extremo posterior de la cisura de Silvio está la circunvolución supramarginal. Aquí con estas dos cisuras temporales dividimos entonces en circunvolución temporal superior, temporal media y temporal inferior. Y aquí estaría la cisura parieto-occipital, que hicimos una línea imaginaria acá para saber que este es el lóbulo occipital. Hay cisuras y convoluciones occipitales, que no son notorias porque el lóbulo occipital es más pequeñito, pero no tiene cisuras que valgan mención o circunvoluciones específicas. ¿Ok? Y aquí estaría entonces la cisura calcarina, que esta sí es importantísima que se la sepa. ¿Ok? Y listo. Fíjense acá entonces en este esquema del néter, vean cómo coloca el néter acá esta vista lateral, pero lo tiene dividido, como les mencioné, aquí en la cisura parieto-occipital. Obviamente, si es la cisura parieto-occipital, está dividiendo el parietal con el occipital. Eso se nota más desde la cara interna. De la cara externa no está tan delimitada esa cisura, pero entonces, o no es tan extensa. Pero entonces acá los dividimos y desde la cisura de Silvio hasta esta cisura parieto-occipital también la dividimos. Y eso me divide en tres lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, perdón, parietal, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. ¿Ok? Eh, Aquí, fíjense, si nosotros abrimos esta cisura de Silvio, trayendo el lóbulo temporal hacia abajo y el lóbulo frontal hacia arriba, fíjense, pasa esto. Y sale un lóbulo que sería este, que es el lóbulo de la ínsula. ¿Ok? Tiene una cisura central. Esto igual las circunvoluciones y las cisuras no le prestan mucha atención, pero tendría una cisura central y tiene unas circunvoluciones cortas y unas circunvoluciones largas. Bien, pero no hay demasiado que describir de él. Solamente que cuando lo abrimos a la cisura de Silvio, vemos entonces al lóbulo de la ínsula, que estaría acá. Fíjense que entonces anatómicamente todos los lóbulos están delimitados: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital, y el de la ínsula incluso, solo que no está en la superficie, pero está ahí.
se puede ver completo. En cambio, el lóbulo límbico, el que algunos libros llaman lóbulo límbico, y hay otros libros que no lo mencionan, está más, o sea, va a estar más, lo vamos a ver más en la configuración interna, y no está delimitado anatómicamente, sino que todas sus estructuras están esparcidas dentro del cerebro, que después las vamos a estudiar. Y aquí vamos entonces con una imagen del Atlas Real. Veamos acá. Aquí fíjense que no es tan bonito un cerebro, y de hecho este está bonito, pero no es tan preciso lo que nosotros habíamos visto en los esquemitas y en lo del Deta. Entonces, ahí fíjense como hay un montón de circunvoluciones, porque no todos crecen igual, no siempre es igual. Todos los cerebros no siempre son iguales, pero lo que mencionamos y lo que dibujamos es lo que realmente siempre está, ¿ok? Entonces, acá no vamos a hacer como en el cerebro, no hacemos como en el resto de la anatomía, que está la pieza y la pieza se muestra dónde está esto y dónde está esto y dónde está aquello. Y uno o sea, sí, eh, y ya, o sea, es como que uno lo va viendo y uno va sabiendo qué es. No. Acá no, acá es al revés, acá uno piensa primero qué es lo que uno se estudia o lo que uno se sabe y después miras el cerebro. Entonces, en el cerebro vas a ir a buscar las estructuras que te sabes, que tú sabes que están ahí. No esperes que la misma pieza te muestre las estructuras. No, uno tiene que buscar en el cerebro esas estructuras, porque no siempre es igual. O sea, fíjense que está bastante complejo. Entonces, fíjense acá. Esta sería la cisura precentral, o, perdón, la cisura central, o cisura rolándica, cisura de Rolando, ¿ok? Y aquí estaría la cisura de Silvio, que esta sí es muy evidente en todos los cerebros. La difícil es esta, pero una característica que tiene esta, que no, igual no pasa en todos los cerebros, pero sí en la mayoría, es que la cisura de Rolando, además de ser una de las pocas verticales que hay, porque casi todas son horizontales, la cisura de Rolando no llega a la cisura de Silvio, pero sí pasa a la cara interna. Y ya en la cara interna vamos a ver un poquito de cisura de Rolando. ¿Ok? Y ahí se los voy a explicar. Entonces yo busco en la cara interna dónde está la cisura de Rolando y me voy a la cara externa. Eso lo preguntan hasta en teoría. ¿Cómo identifico la cisura de Rolando? Bueno, porque miro la cara interna, busco la cisura de Rolando en el lobulillo paracentral, que ya lo vamos a ver, y me voy hacia la cara externa siguiendo esa misma cisura, y entonces ahí estaría una cisura vertical o más verticalizada, que es la cisura de Rolando, y no termina llegando a la de Silvio. Esto no siempre pasa, no es que esto es una ley de la vida, porque hay cerebros que alguna de las dos cosas no ocurre, pero sí en la mayoría. Entonces es una manera para ubicarse. Esto es lo primero que uno busca en el cerebro. No importa todo lo demás. No importa si, por ejemplo, en un pinche te están pinchando acá. Lo primero que uno busca es la cisura de Rolando y la cisura de Silvio en la cara externa. En una vista de la cara externa del cerebro, en su configuración externa, lo primero que se busca es la cisura de Rolando y la cisura de Silvio. Y a partir de ahí ya empezamos a ver lo demás. Aquí fíjense esta prolongación que tiene la cisura de Silvio hacia acá. Y ya vamos a ir a ver las porciones que me coloca. Vean esta cisura que está aquí. Vean que no es tan precisa, pero sí se ve que es más verticalizada. Bueno, esta es la cisura precentral. Entonces, esta sería la circunvolución precentral. Hacia acá vemos otras dos cisuras, esta y esta. Fíjense que no son tan precisas, o sea, no siempre están tan delimitadas, tan iguales. Bien, hay otras cisuras, hay como otras circunvoluciones. Lo ideal es ir buscando lo que uno se sabe, no o sea, no lo que ves, porque si buscas lo que ves, vas a encontrar muchas cosas que no sabes cómo se llaman, porque está todo desorganizado. Entonces, lo que hay que buscar lo que uno se sabe, que es lo que tiene nombre, y así entonces ubicarse. Cisura acá, frontal superior y cisura frontal inferior. Me divide entonces en una circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media y circunvolución frontal inferior. Y vean cómo entonces acá tenemos una porción opercular, una porción triangular, perdón, una porción orbitaria, que es esta. Acá una porción triangular, que es más triangular, y acá una porción opercular. ¿Ok? Y esta sería la circunvolución precentral, con su cisura precentral. Y esta sería la cisura central. Nos vamos entonces ahora al lóbulo parietal. Vean esta cisura verticalizada detrás de la precentral. Esa sería la cisura postcentral.
o posrolándica. Y aquí estaría la circunvolución postcentral o posrolándica. Aquí tenemos la cisura intraparietal que me divide en un lobulillo parietal superior y uno parietal inferior. Y aquí vemos entonces la cisura temporal superior, cisura temporal inferior, que fíjense como acá no se continúa directamente, sino que hace esto. Y me divide entonces un lobulillo temporal, una circunvolución temporal superior, temporal media y temporal inferior. Aquí donde llega esta, bueno, y no se ve, acá esto que está envolviendo, o esta porcioncita, aquí, porque la cisura aquí como que se bifurca. Entonces acá, en esta porción, esta sería la circunvolución angular, y esta sería entonces aquí alrededor de la cisura de Silvio, en su extremo más posterior, sería la circunvolución supramarginal. Aquí estaría la cisura parietoccipital, que para mi gusto, o sea, aquí yo les dibujé la cisura calcarina y la cisura parietoccipital, que yo creo que son esas. Yo creo que son esas, pero también pudiera ser que esta es la cisura parietoccipital, que es más chiquitica, y esta sería la cisura calcarina. ¿Ok? Para yo el poder saber esto, o sea, para yo poder corroborar esto, yo agarraría el cerebro y lo mirara desde su cara interna para ver cómo se continúan o dónde se continúan la cisura parietoccipital y la cisura calcarina, que de la cara interna se ven. Entonces, para ver la continuación y irme al lado externo y así saberlo. Como no puedo voltear esta imagen, entonces no lo sé. Pero puede ser esta la cisura parietoccipital y esta la cisura calcarina, o esta la parietoccipital y esta la calcarina. Entonces, eso siempre, hay muchas cosas que se corroboran viendo la cara interna. Lo importante es que entonces acá estaría el lóbulo occipital y y aquí, como les dije, hay circunvoluciones chiquitas que no merecen mención ni cisuras tampoco. Y ahí les coloco entonces la imagen para que pausen el video, vean y traten de identificar todo. Ahora nos vamos con la cara interna, que es más plana. Entonces, esto es anterior, esto es posterior. Fíjense, aquí estaría el cuerpo calloso, el cuerpo callazo. Aquí estaría entonces la cisura del cuerpo calloso. Y acá una cisura que sería la cisura calloso marginal, que es toda esta. Y esta parte que está acá sería la continuación, o sea, esta continuación de la cisura calloso marginal, esta parte se le llama cisura marginal. O sea, toda esta es la calloso marginal y esta es una porción de la calloso marginal que se llama marginal. Entonces, obviamente se llama así porque calloso, porque está en relación con el cuerpo calloso, y luego esta última porción es la cisura marginal. Si, por ejemplo, en un parcial de pinches te pinchan acá, se responde cisura marginal. Y si en un parcial de pinches te pinchan acá, se responde cisura calloso marginal. Acá no hay que poner cisura marginal de la cisura calloso marginal. No, con cisura marginal es suficiente. Y acá es cisura calloso marginal. Esto acá debajo de la cisura calloso marginal estaría una circunvolución que es la circunvolución del cíngulo. Porque dentro, y lo vamos a ver después de configuración interna, hay una masa compacta de sustancia blanca que se llama cíngulo y está dentro de esta circunvolución. Si yo escarbo acá, voy a llegar al cíngulo. Entonces esta es la circunvolución del cíngulo. Ahí viene otra cisura que se le llama cisura paracentral, que es esta. Y aquí viene llegando la cisura de Rolando. Esto que está acá se le llama lobulillo paracentral. ¿Ok? Entonces, en este lobulillo paracentral va a estar llegando a la cisura de Rolando. Esto es lo que les digo, que uno puede en algunos cerebros, no en todos, pero sí puedes irte a la cara interna, buscar el lobulillo paracentral y van a haber varias cisuras que van a estar llegando. Entonces tú agarras una de esas y volteas el cerebro y tratas de irte en esa misma hasta que veas si recorre realmente de manera longitudinal esa parte media del cerebro hasta llegar antes de la cisura de Silvio. Entonces ahí sabemos que esa sería la cisura de Rolando. Esta es una manera de comprobar cuál es la cisura de Rolando, viendo la cara interna, buscando el lobulillo paracentral. Aquí tenemos toda esta parte sería la cara interna de la circunvolución frontal superior, o también en algunos libros le van a decir circunvolución frontal medial. ¿Ok? O sea, acuérdense que la circunvolución frontal superior está a este nivel, pero en la cara externa. Entonces, hay libros que dicen que se continúa y que es esta misma, y por ende se le dice cara interna de la circunvolución frontal superior. Hay otros libros que dicen que no, que ya aquí, cuando estamos en cara interna, se le llama circunvolución frontal medial. ¿Ok? Aquí estaría, esta parte se le llama precuña,
y esta parte de acá se le llama cuña. Entonces aquí le pongo la cisura parieto-occipital, que es la que habíamos visto también en la cara externa, y esta la cisura calcarina, que es la que habíamos visto también en la cara externa. Entonces, por eso les dije que para comprobar ambas, está mejor irse a la cara interna y ver hasta dónde llega. ¿Ok? Fíjense que esta se llama cuña porque tiene forma de cuña. ¿Ok? Este término lo vamos a escuchar mucho, forma de cuña, en anatomía. Y esta es la precuña porque viene antes de la cuña. Entonces, precuña, cuña. ¿Ok? Cisura parieto-occipital y cisura calcarina. Importantísima esta porque, como ya les dije, es el área visual primaria. Y aquí abajo estaría la circunvolución lingual. ¿Ok? Esta partecita que está acá es el istmo de la circunvolución del cíngulo. Y aquí entonces les coloco la vista interna. Fíjense, entonces aquí vendría la cisura calloso marginal hacia acá. Aquí estaría la cisura paracentral. Entonces me delimitan el lobulillo paracentral. Y esta que viene llegando acá es la cisura de Rolando. Este sería la circunvolución frontal medial o cara interna de la circunvolución frontal superior. Esta es la circunvolución del cíngulo. ¿Ok? Esta sería la precuña. Aquí está la cisura parieto-occipital. Aquí la cisura calcarina. Y este triángulo sería la cuña. Y esta es la circunvolución lingual. Esa circunvolución lingual también que tiene forma de lengua. Pero se llama así, también la vamos a ver en la vista inferior. ¿Ok? Sí, entonces acá continúo con algunas estructuras que vamos a ver en esta parte media. Lo que pasa es que, claro, o sea, acuérdense que el cuerpo calloso está uniendo a los dos hemisferios. Si yo agarro un cerebro sin cortarlo, o sea, para ver realmente su configuración externa, hasta acá, o sea, esto no lo vería, porque esto va a estar unido al del otro lado, ¿ok? Entonces, claro, si yo me meto por el surco interhemisférico, ¡pum! Chocaría acá con el piso del surco interhemisférico, que es el cuerpo calloso. Ahora, para yo poder ver estas estructuras que son parte del diencéfalo, tendría que cortar, hacer todo el corte para hacer un corte sagital. Entonces, en ese corte sagital, si yo tengo esta pieza con corte sagital, vamos a ver algunas estructuras acá, que algunas son parte del diencéfalo o de la configuración interna. Las vamos a ver después, también en configuración interna, pero igual está bueno mencionárselos ahora para que ya nos vayamos ubicando, porque este tipo de cortes se lo van a encontrar. Entonces acá se las pongo, ahí tendríamos el septum pellucidum llegando al fornix. Acuérdense que el septum pellucidum comunica fornix con cuerpo calloso. Ahí tendríamos la comisura blanca anterior. Vayan haciendo el dibujito y después todo esto lo vamos a buscar en imágenes. Lámina terminal, que igual no se ve mucho siempre. Quiasma óptico, que siempre está, acuérdense. Detrás del quiasma óptico este sería el infundíbulo y aquí la hipófisis. Acuérdense que el quiasma óptico en el efenoides está en el surco prequiasmático, anterior a la silla turca. En la silla turca va la hipófisis. ¿Ok? Entonces recuerden eso. Esto está un poquito más atrás que el quiasma óptico. Aquí el tuber cinerum le llaman a esto, igual no le prestan mucha atención. Quiasma óptico e hipófisis sí suelen verse en la pieza, no siempre la hipófisis. Puede ser la hipófisis como que se queda pegada en la silla turca cuando sacan el cerebro. Pero el quiasma óptico siempre está y a veces sí se van a encontrar con la hipófisis. Aquí estaría entonces el tronco encefálico con esta parte anterior del mesencéfalo, que serían los pedúnculos cerebrales. Aquí estaría la protuberancia, acá el bulbo raquídeo. Aquí les dibujo el cerebelo con el velo medular superior, velo medular inferior. Y aquí estaría la parte posterior del mesencéfalo, que es la lámina cuadrigémina, los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores, o colículos. Bien. Aquí entonces estaría el acueducto de Silvio dentro del mesencéfalo y acá abajo el cuarto ventrículo. Hacia aquí arriba tenemos vamos a tener la comisura blanca posterior, hacia acá la glándula pineal y hacia acá la comisura avenular. Bien, entonces acá les dibujo otras estructuras que vamos a estudiar más que todo en diencéfalo, donde vamos a tener acá el tálamo, y ese tálamo va a tener, ya vamos a ver, una adhesión intertalámica. Es decir, hay dos tálamos en el cuerpo, o sea, uno de un lado y el otro del otro. Entonces, si lo vemos en el anterior, va a estar un tálamo así y otro tálamo así. Y ellos van a tener una adhesión, una unión, que es la adhesión intertalámica.
esa adhesión no es sustancia blanca, ¿ok? Eso es importante. O sea, no son axones que comunican a los dos tálamos. Eso es sustancia gris también, como los tálamos. Los tálamos, como ya dijimos, eran sustancia gris, ¿ok? Entonces todo eso es sustancia gris. Si yo hago un corte sagital y lo veo desde lateral, voy a ver entonces acá el tálamo y en el centro el circulito. Es decir, voy a ver el tálamo así y en el centro el circulito de la adhesión intertalámica. Entonces, en los cortes sagitales se ve mucho eso, se ve la adhesión intertalámica aquí y todo esto que está acá sería tálamo. Aquí está un surco que se llama surco hipotalámico que me va a separar al tálamo del hipotálamo. Recordemos que el hipotálamo es otro que tiene núcleo, que también es sustancia gris del diencéfalo. Bien, entonces aquí está lo que les estaba diciendo. Este sería el fornix, aquí estaría el septum pellucidum, aquí en lateral al septum pellucidum, o sea, el septum pellucidum divide a los dos ventrículos laterales, y ahí lo vamos a ver más que todo en configuración interna. Entonces, aquí este espacio es ventrículo lateral, pero ahí eso que vemos es septum pellucidum, que va desde el cuerpo calloso hasta el fornix. Aquí, interno al tálamo, está el tercer ventrículo. Ya lo hemos hablado cuando hemos hablado del sistema ventricular. Acá el acueducto de Sylvius en el mesencéfalo, y acá el cuarto ventrículo entre protuberancia bulborraquídeo y cerebelo. Aquí este es el agujero de Monroe. Bien, entonces ventrículos laterales se comunican con tercer ventrículo a través del agujero de Monroe y el tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Sylvius. ¿Ok? Entonces, aquí estaría la comisura blanca anterior, aquí el quiasma óptico, la hipófisis. Aquí están los cuerpos mamilares, creo que no lo dibujé en el dibujo anterior. Esto es importante, están aquí adelante del mesencéfalo. A veces confunden los cuerpos mamilares con los tubérculos cuadrigéminos. No es lo mismo, ¿ok? Además que estos son 2 y estos son 4. Pero acuérdense que los tubérculos cuadrigéminos están detrás del mesencéfalo, ¿ok? Porque son la porción posterior del mesencéfalo. Entonces lo vamos a encontrar es detrás del mesencéfalo. En cambio, los cuerpos mamilares no son parte del mesencéfalo, pero están delante del mesencéfalo. ¿Bien? Cuerpos mamilares, que es a donde llega el fornix, y ahí lo vamos a ver en configuración interna. Aquí tenemos el mesencéfalo, acueducto de Sylvius. Aquí sería pedúnculo cerebral y acá lámina cuadrigémina. Protuberancia, bulbo raquídeo, cuarto ventrículo, cerebelo, velo medular superior, velo medular inferior. Aquí estaría la comisura blanca posterior, comisura venular, perdón, comisura blanca posterior, glándula pineal y aquí comisura avenular, más arriba. ¿Ok? A ver, ¿qué otra cosa? Aquí tenemos el surco hipotalámico. Este sería entonces el tálamo. Y aquí, este redondito sería la adhesión intertalámica. Y acá abajo del surco hipotalámico, el hipotálamo. Entonces, el surco hipotalámico me divide tálamo de hipotálamo. Bien. Fíjense acá más de lo mismo. Es una vista en el viejo corte, pero una vista más interna. Perdón, más infero-interna. Bien, cuerpo calloso, comisura blanca anterior, quiasma óptico. Aquí no está esto a veces pasa, como les dije, no está la hipófisis, solamente se ve el infundíbulo. Este sería el nervio óptico o segundo par craneal llegando para unirse con el otro para formar el quiasma óptico. Aquí tienen los cuerpos mamilares y fíjense que a los cuerpos mamilares le llega el fornix. A ver, aquí esta parte de acá se llama uncus, ya lo vamos a ver en la vista inferior, el fornix dando la vuelta acá, septum pellucidum. No los quiero complicar mucho con configuración interna porque ya ahí lo vamos a ver en su momento. Y acá veamos entonces esta imagen de lo mismo que estamos estudiando. Fíjense, aquí estaría el cuerpo calloso que lo vamos a ver en configuración interna, pero que tiene varias porciones, que tiene un pico, que tiene una rodilla, la rodilla del cuerpo calloso, tiene un cuerpo y el esplenio, ¿ok? Fíjense acá, esta cisura sería la cisura calloso marginal, ¿ok? Toda esta, desde la parte anterior, o sea, un poco más anterior al cuerpo calloso, y ya esta porción sería la cisura marginal. Después acá tenemos esta cisura que está acá, que igual no termina de ser completa, es la cisura paracentral. Y fíjense entonces, este sería el lobulillo paracentral. Y aquí, esto que ven aquí, sería la cisura de Rolando, llegando a este lobulillo paracentral. Bien. Em, a ver, entonces esta sería la circunvolución del cíngulo, aquí encima del cuerpo calloso, y esta sería la circunvolución frontal medial o circunvolución
o cara interna de la circunvolución frontal superior. Aquí estaría la cisura parieto-occipital y acá la cisura calcarina. ¿La ven ahí? Parieto-occipital, cisura calcarina. Entonces, esta sería la precuña, esta sería la cuña y aquí la circunvolución lingual. Hacia acá el istmo de la circunvolución del cíngulo. ¿Ok? Ahí les dibujo entonces de lo que vimos acá abajo. Ahí estaría el fornix. Y entonces aquí el cuerpo calloso. ¿Ok? Perdón, el cuerpo calloso no, el septum pellucidum. Este es el cuerpo calloso y este es el fornix. Y a los dos le está llegando, o sea, están unidos por el septum pellucidum. Aquí el fornix, como les dije, llegaba a los cuerpos maxilares. Lo que pasa es que no lo vemos por el corte, por el nivel del corte, pero acá, más lateral, está pasando este pilar anterior del fornix y termina llegando a los cuerpos mamilares. Aquí estaría el quiasma óptico. Aquí el infundíbulo, igual la hipófisis no está, se la dibujo para que nos ubiquemos, solamente queda el infundíbulo, que ahí igual no se ve bien, y este sería la hipófisis. Aquí estaría el tronco encefálico, mesencéfalo, en este caso pedúnculos cerebrales, que es lo que está más anterior. Acá la protuberancia, acá el bulbo raquídeo, y eso que viene saliendo ahí, ¿qué es? ¿Qué sería esto? Ah, no se esperaban esa. Ese sería el tercer par craneal o nervio oculomotor común, ¿ok? O motor ocular común, que como sabemos viene saliendo de la fosa interpeduncular, entonces se va hacia acá, hacia adelante. Aquí estaría el cerebelo, con su velo medular superior, velo medular inferior, cuarto ventrículo, aquí la lámina cuadrigémina, tubérculos cuadrigéminos superiores, inferiores, acueducto de Silvio, y aquí las tres cositas que les dije que había. La comisura blanca posterior, la glándula pineal, y acá la comisura venular. Comisura blanca posterior, glándula pineal, comisura venular. Aquí fíjense esto, acá hay un surco. Ese surco es el surco hipotalámico. Acá arriba estaría entonces el tálamo y acá abajo el hipotálamo. Todo esto es hipotálamo. Y este sería el tálamo. Y ahí tiene la adhesión intertalámica. Bien. Ahí le dejo la imagen para que entonces lo estudien. Ahora vamos con la cara inferior que es cóncava. Bien. Entonces ya hablamos. Lo estamos viendo desde tres vistas. Si el hemisferio cerebral es así, no lo voy a volver a dibujar, perdón. Entonces, él es así. ¿Ok? Entonces lo vimos desde la cara externa, que es convexa, la cara interna, que es plana, y ahora lo vamos a ver desde la cara inferior, que es cóncava. ¿Ok? Y entonces acá hacemos el dibujo y muy importante esta que sería la cisura de Silvio. Desde la vista lateral dijimos que esa cisura de Silvio me iba a dividir al lóbulo frontal del lóbulo temporal. ¿Ok? Entonces, esta sería la cisura de Silvio y entonces esto es lóbulo temporal, más hacia acá atrás estaría el lóbulo occipital. Este sería el lóbulo frontal y lóbulo parietal no lo vemos desde acá. Aquí va a haber en el lóbulo frontal o en esta parte anterior del cerebro, desde la vista inferior, en el lóbulo frontal vamos a tener esta cisura que es la cisura olfatoria, ¿ok? Donde va a pasar o donde va a estar reposando el bulbo olfatorio, que es el que emite las ramas en los filetes a través de la lámina cribosa del etmoide, que son los filetes del primer par craneal, los nervios olfatorios, para que llegue a las fosas nasales. Acá, interno a esa cisura olfatoria, se va a formar el gyrus rectus, ¿ok? O circunvolución recta, también le dicen a veces, pero queda mejor decirle gyrus rectus. Aquí va a haber unas cisuras que no siempre están así en H, pero sí más o menos. Entonces, esas cisuras son cisuras orbitarias y me van a formar varias circunvoluciones que van a ser las circunvoluciones orbitarias. ¿Ok? No hay nada tan preciso ahí en esa porción. Pero entonces, tenemos acá cisura olfatoria, hacia interno, gyrus rectus. Y hacia externo, las circunvoluciones y cisuras orbitarias. Ahí vamos a tener una cisura que es la cisura occipitotemporal. Acá abajo ya nos estamos yendo hacia atrás, entre temporal y occipital. Una cisura occipitotemporal, por eso se llama así. Perdón. Y acá esto que tendríamos aquí sería entonces la circunvolución temporal inferior, que es la misma que vimos desde la vista lateral. Aquí estaría la circunvolución temporo-occipital, que a veces, a veces está dividida por alguna cisura,
que entonces por eso le dicen, sí, porque es bastante grande. Entonces a veces hay una cisura que la divide. Entonces algunos libros le dicen circunvolución temporal, temporoccipital, lateral y medial. O hay otros libros que a todo le dicen circunvolución temporoccipital. Yo, como siempre, o sea, les digo todo lo que yo he visto, todo lo que yo he leído y se lo digo como para que no se confundan, lean lo que lean. Pero siempre ustedes respondan como se lo haya dicho el profesor o como esté en el libro que ustedes están leyendo recomendado por la cátedra. Aquí está una cisura que se llama cisura colateral. Fíjense, acá va a estar dividiendo y acá se continúa hacia adelante con una cisura rinal. Bien. Entonces, aquí tendríamos la circunvolución lingual, que la vimos desde la cara interna, debajo de la cisura calcarina y de la cuña. Esta sería la circunvolución del hipocampo. Ahí dentro va a estar el hipocampo, que ya lo vamos a hablar cuando hablemos de configuración interna. Y esta prominencia que se va hacia adentro, hacia interno, este ganchito, que acá se le llama uncus. ¿Ok? Por ahí a veces le dicen gancho del hipocampo. Es preferible decirle uncus. Y aquí estaría la cisura calcarina, ¿ok? Entonces, hacia acá se vería, a este nivel, el istmo de la circunvolución del cíngulo. Tanto el istmo de la circunvolución del cíngulo como la cisura calcarina, como la circunvolución lingual, los vimos desde la cara interna, ¿ok? Y ahí entonces tenemos lo mismo que les estoy diciendo. Fíjense, acá estaría la cisura olfatoria, ¿ok? Hacia acá adentro estaría el gyrus rectus. Fíjense como en esa cisura olfatoria acá está cortado, pero aquí sí se ve bien cómo va el bulbo olfatorio. ¿Ok? Aquí estarían las circunvoluciones orbitarias, cisuras orbitarias y circunvoluciones orbitarias. Esta sería la cisura de Silvio. Aquí vemos entonces, esta sería la cisura occipitotemporal y entonces esta sería la circunvolución temporal inferior. Esta sería acá la cisura hasta acá, acuérdense, cisura colateral, y después, sí, más o menos hasta acá, y después esa se continúa hacia adelante con la cisura rinal. Entonces esta sería la circunvolución temporoccipital, que fíjense como a veces está dividida, le dicen entonces temporoccipital lateral o medial, o le dicen a todos circunvolución temporoccipital. Acá tendríamos entonces la cisura calcarina, que es esta. Este sería el istmo de la circunvolución del cíngulo, el istmo. Esta sería entonces la circunvolución lingual, acá está dividido, y hacia acá adelante sería la circunvolución del hipocampo. Y este ganchito que está acá, que es el gancho del hipocampo, sería el uncus. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo hicimos en la cara interna, o sea, como hicimos el corte. Entonces cortamos aquí mesencéfalo y vemos algunas estructuras acá de la vista inferior del cerebro, que son algunas estructuras que están ahí en esta parte media, que no necesariamente tienen que ser el diencéfalo, ¿ok? Pero que se pueden ver desde esta vista inferior. Entonces quiero que las tomemos en cuenta porque no son circunvoluciones, sino que son prolongaciones o estructuras que tiene ahí el cerebro en esta parte media. Entonces esto mismo hicimos en la cara interna. Entonces lo vamos a hacer ahora para estudiar esto que está acá. Y fíjense acá que lo que sí tuvimos que cortar en un corte coronal fue al mesencéfalo. Bien. Entonces ahí lo vamos dibujando. Ahí les coloco. Estaría el bulbo olfatorio en la cisura olfatoria. Fíjense cómo se divide en dos cintillas acá. Una cintilla olfatoria medial y una cintilla olfatoria lateral. Aquí esto que está acá sería el quiasma óptico. No confundan, esto no se está conectando con esto. Esto está pasando más arriba. Las cintillas olfatorias mediales pasan más arriba que el quiasma óptico. Por eso, y el quiasma óptico no las tapa. Estos serían los nervios ópticos, ¿ok? O segundo par craneal. El primer par craneal vendría hacia acá abajo, o sea, hacia abajo, hacia nosotros, saliendo del bulbo olfatorio. Aquí estarían las cintillas ópticas. Fíjense como las cintillas olfatorias son 4 y las cintillas ópticas son 2. Es decir, hay una cintilla óptica derecha y hay una cintilla óptica izquierda. Aquí tendríamos dos cintillas olfatorias mediales y dos cintillas olfatorias laterales. ¿Ok? Cintillas ópticas 2, cintillas olfatorias 4.
Entonces, ahí detrás del quiasma óptico, como ya habíamos dicho, esquemáticamente se las dibujo así, estaría la hipófisis. Después vamos a tener más atrás, como lo habíamos visto desde la vista lateral, estarían los cuerpos mamilares. Y acá les dibujo entonces el mesencéfalo que está cortado, ¿ok? Que lo tuvimos que cortar para entonces poder separar el cerebro de todo el resto del encéfalo. Bien. Y esto que está aquí, ¿qué sería? Correcto, el acueducto de Silvio. Ese acueducto de Silvio, que es lo que sabemos que está del sistema ventricular en el mesencéfalo. Ese mesencéfalo hacia acá adelante serían los pedúnculos cerebrales y hacia acá atrás sería la lámina cuadrigémea. Entonces, aquí va a haber una estructura que es un espacio que va a estar perforado, ¿ok? Y acá va a haber otro espacio que va a estar perforado. Estos dos van a estar más adelante y estos van a estar más, y este va a estar más atrás. Entonces, adivinen cómo se llaman. Espacios perforados anteriores y este espacio perforado posterior, ¿ok? Espacios perforados anteriores son dos. Y fíjense cómo están detrás de la cintilla olfatoria y delante de las cintillas ópticas. El espacio perforado posterior está entre el mesencéfalo y los cuerpos mamilares. ¿Ok? Ahí les dibujo el cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Aquí atrás se ve el esplenio y acá adelante se vería la rodilla. ¿Ok? Lo que pasa es que aquí tendríamos que abrir el surco interhemisférico bien para poder verlo bien. Ahí vemos un poquito y por transparencia le coloco acá lo demás. ¿Ok? Y acá del esplenio sí se ve suficiente. Bien. Entonces, tomando en cuenta esto, hay una hendidura que se forma, que es la hendidura de Bichat, que es un surco en forma de herradura, es este, que se forma acá. Bien. Ese surco en forma de herradura va a tener como límites entonces, posterior, los pedúnculos cerebrales, que es la parte más anterior del mesencéfalo, y lateral, la cara interna de los lóbulos temporales. Entonces eso me deja unas estructuras acá. Como tiene, o sea, esos son los límites de esa línea en forma de herradura, de ese surco en forma de herradura. Va a tener tres regiones, tomando en cuenta al quiasma óptico. Una región prequiasmática, una región quiasmática y una región retroquiasmática. ¿Ok? En la prequiasmática vamos a tener la rodilla del cuerpo calloso, las cintillas olfatorias mediales y los espacios perforados anteriores. En la región quiasmática va a estar el quiasma óptico y en la retroquiasmática van a estar los cuerpos mamilares, las cintillas ópticas y el espacio perforado posterior. ¿Ok? Y entonces acá más de lo mismo. Fíjense, la hipófisis, el quiasma óptico, los nervios ópticos llegando para formar el quiasma. Aquí las cintillas ópticas. Aquí el bulbo olfatorio, cintilla olfatoria medial, cintilla olfatoria lateral. Sustancia perforada anterior, sustancia perforada posterior. Cuerpos mamilares, mesencéfalo, acueducto de Silvio, y acá estaría entonces el esplenio del cuerpo calloso, y acá hacia acá la rodilla del cuerpo calloso, así más acá el pico. Pero fíjense que para verlo bien ahí, habría que abrir un poquito esto. Bien, entonces ahora vamos con esta imagen real para ir viendo las mismas estructuras que estamos hablando. Fíjense, lo primero, la cisura de Silvio, para separar esto. ¿Ok? Entonces acá el lóbulo frontal y acá el lóbulo temporal, y más atrás sabemos que está el occipital. Aquí estaría el surco, este surco, o cisura, perdón, sería la cisura olfatoria, donde va a estar reposando este bulbo, que es el bulbo olfatorio. Aquí fíjense las cisuras, que como les digo, no es que siempre sean así en H, okay, que tengan esta forma de H, sino son varias cisuras que más o menos van a estar así, pero ahí se ven, ¿ok? Entonces esas cisuras son las cisuras orbitarias y las circunvoluciones que se forman son circunvoluciones orbitarias, así se llaman, sin mucho que especificar. Aquí vamos entonces con otras cisuras, aquí les dibujo esta. Fíjense cómo hay muchas, entonces uno en el cerebro tiene que ir a buscar lo que uno sabe que hay, ¿ok? No esperar a, bueno, esto tiene que ser, no. Estoy buscando la cisura occipitotemporal, entonces la busco. Bien, sabemos que me divide a la circunvolución temporoccipital de la circunvolución temporal inferior. Te veo la vista lateral, veo la circunvolución temporal inferior, me voy a la vista inferior, y esa circunvolución, ¿quién me la está dividiendo? Entonces es esta. No me importa esta línea, no me importa esta, no me importa esta, no me importa ninguna otra línea. Yo estoy buscando la que yo me aprendí, la que yo me sé que tiene nombre. Bueno, esa es la que voy a buscar y ya sé, esta es la cisura occipitotemporal. Y aquí estaría entonces la circunvolución temporal inferior.
Aparte, aquí va a haber otra cisura, que dijimos que era la cisura colateral, ¿ok? Que va a estar hacia acá. Y fíjense como acá está dividida. Bien, esta cisura colateral, acá adelante, acuérdense que me forma la cisura renal. Y aquí tiene como una prolongación que me divide esto. Entonces, este espacio sería la circunvolución temporoccipital. Esta es la circunvolución temporal inferior, esta es la circunvolución temporoccipital, que a veces, como les dije, como está dividida, a veces dicen, bueno, circunvolución temporal medial, temporoccipital medial y circunvolución temporoccipital lateral. ¿Ok? O le pueden decir solo temporoccipital y ya. Aquí les dibujo otra cisura, que sería la cisura calcarina. Y entonces esta, bueno, ahí me fui hacia adelante. Esta que está acá sería la circunvolución lingual. Aquí más arriba estaría la circunvolución del hipocampo. Y la prolongación, el bracito que se va hacia interno, sería el uncus. Que igual acá no se ve tan bien. Pero ese sería entonces el uncus, que se prolonga hacia adelante. Entonces, circunvolución lingual, circunvolución del hipocampo, uncus. Y esto que me queda acá sería el istmo de la circunvolución del cíngulo. Esta es la cisura calcarina, muy importante. Ahora nos vamos con las estructuras que están acá. Fíjense, ahí están los bulbos olfatorios, y aquí estarían los nervios ópticos. ¿Ok? Ahí tenemos la cintilla olfatoria. Fíjense, aquí se va una y aquí se va la otra. Acá solamente vemos la lateral. Entonces, bulbo olfatorio, cintilla olfatoria lateral, cintilla olfatoria medial. Nervios ópticos que me forman el quiasma óptico y después se continúan con las cintillas ópticas. ¿Ok? Eso que está ahí, esto serían los cuerpos mamilares. Y acá atrás estaría entonces el mesencéfalo. Los pedúnculos cerebrales, hacia más atrás deberían estar las láminas cuadrigéminas. Igual no la vemos bien en ningún lado. Aquí el acueducto de Silvio, que es la parte del sistema ventricular que está dentro del mesencéfalo. Y eso que viene saliendo ahí, ¿qué es? Desde la fosa interpeduncular. Exacto. El tercer par craneal o nervio oculomotor común o motor ocular común. ¿Ok? Ahí se ve. Y esto, esto sí no se lo esperaban, ¿verdad? Este nervio que va aquí, este sería el cuarto par craneal o nervio patético. Bien, que es el único que sale, como sabemos, de la parte posterior del mesencéfalo. ¿Ok? O de la cara, el único que sale de la cara posterior del tronco encefálico, en su origen real. Perdón, en su origen aparente. Pero sabemos que es a nivel del mesencéfalo y se va hacia adelante, bordeando los pedúnculos cerebrales, para entonces ir en relación con el tercer par craneal hacia la hendidura esfenoidal. Bien, aquí el nervio óptico va hacia el conducto óptico, ¿sí? Más o menos a esta porción estaría la órbita. Por eso estas son las circunvoluciones orbitarias y cisuras orbitarias. ¿Ok? Entonces ellos van a ir por el conducto óptico para ir a la órbita, pero acuérdense que el frontal separa la órbita, de esta porción del cerebro. ¿Ok? Entonces es como para que vayamos relacionando todo. ¿Sí? ¿Y qué dibujé acá? Esto. ¿Qué sería entonces? Este es el istmo de la circunvolución del cíngulo y este sería el esplenio del cuerpo calloso. ¿Ok? Ahí lo dejo para que lo detengan un rato y entonces vayan viendo las estructuras. Y terminamos con esta primera parte del cerebro, que es para configuración externa. En el próximo video vamos a hablar de la configuración interna.